Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el gameplay de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 131. Despertar. Furina comenzó a jugar un extraño juego de disfraces, un juego de vestir muñecas. La muñeca, por supuesto, era ese hombre misterioso que irrumpió repentinamente en su vida. Jugó ese juego durante 10 años. Todo empezó cuando Furina confeccionó un conjunto de ropa por sí misma. Comprar prendas de hombre en el mercado habría levantado demasiadas sospechas, así que optó por adquirir la tela y aprender a coser. Aunque era una tarea tediosa, para Furina la costura era una forma de relajación. Coser un poco cada día, terminar un conjunto al cabo de unos meses, le aliviaba el estrés. Y naturalmente, toda la ropa que hacía era para él. Cada conjunto lo confeccionaba para luego ponérselo. Siendo sincera, el hombre era un perchero perfecto. Valía la pena conservar esta muñeca. Mi obispo supremo, decía juguetona, tu diosa ha venido a cambiarte de ropa una vez más. Si alguien hubiese visto a Furina desnudando con tanta emoción al hombre. Bueno, por suerte, nadie podía verla. Así que procedía con total libertad. ¿Y por qué lo llamaba obispo supremo? Porque había convertido todo esto en un juego de rol. Con los días acumulándose en su papel como arconte hidro, el peso del estrés fue creciendo. Y ese hombre inconsciente en su cama se convirtió, sin saberlo, en su único juguete emocional. ¿Y cómo se jugaba con él? Para Furina, ya no bastaba con vestirlo. Le había dado un rol. Era el obispo supremo, difusor de su fe, guía de sus seguidores, amortiguador de su ansiedad. Y como era tan capaz y leal, Furina sentía que debía recompensarlo. Después de todo, ¿no era suficiente recompensa que la mismísima diosa de la justicia le confeccionara y cambiara la ropa? Una recompensa más que gloriosa. Furina se entregaba al papel, quitándole feliz la ropa a su obispo supremo. No te preocupes, seré amable, susurró entre risas. Lo prefiero duro, No hay problema, entonces. Se detuvo. Su sonrisa se congeló. Sus ojos lentamente se alzaron, y se encontraron con un par de ojos estrellados y tranquilos. Durante 10 segundos, Furina lo miró en silencio. Luego, con movimientos lentos y cuidadosos, retiró las manos, saltó fuera de la cama, caminó con elegancia hasta una silla cercana, se sentó, cruzó una pierna y sonrió, como si nada hubiese pasado. ¿Estás despierto? ¿Cómo te sientes? El hombre se incorporó. Miró hacia abajo, notando que todavía tenía la ropa puesta. Luego se levantó de la cama. Como Furina también había hecho zapatos, estaba completamente vestido. No parecía sorprendido. Se limitó a clavar en ella su mirada serena y dijo con tono inexpresivo: Entonces, señora Furina, ¿cuáles son sus órdenes para su obispo supremo? Un gran signo de interrogación flotó mentalmente sobre la cabeza de Furina. El guión no estaba siguiendo el guión. Por más que intentara preverlo, Furina no había anticipado esa reacción. Se sentía incómoda. Ella estaba actuando, obligándose a mantener la compostura, pero él, ¿estaba jugando también? ¿Estaba, como ella, fingiendo que nada de esto era raro, tan cooperativo? El problema era que ahora Furina no sabía cómo seguir. ¿Debería preguntarle quién era realmente? ¿Y si él le devolvía la pregunta? No, mejor dejarlo estar. Por ahora, por cierto, aún no me he presentado. El hombre también pareció notarlo. Se sentó frente a ella, apoyó las manos sobre la mesa y habló con calma. Me llamo Ye. Soy un descendiente de más allá del mundo de Teyvat. Tengo muchas identidades, así que no entraré en detalles. Pero en este mundo, ya que Lady Forana ha decidido nombrarme su obispo supremo, aceptaré ese cargo. Después de todo, no tengo hogar aquí y no puedo irme por ahora. Así que solo puedo contar con su amabilidad. ¿Más allá del mundo de Teyvat, un descendiente? ¿Qué estaba diciendo? Furina estaba completamente confundida. No era que no comprendiera las palabras más allá del mundo, pero no podía permitir que esa confusión se reflejara. Debía seguirle la corriente. ¿Dices que vienes de otro mundo? Entonces, ¿cómo sabes mi nombre?
El nombre de Lady Forana es reconocido incluso en otros mundos. Innumerables personas la admiran. Yo soy solo uno de esos admiradores. ¿Y se supone que debo creer eso? Entonces, señora Furina, puede asumir que llegué a este mundo hace mucho tiempo y por eso la conozco. Así que lo hiciste deliberadamente. Furina no terminó la frase, pero ya entendió a la perfección. Y con tacto, tomó el control de la conversación. Fue un accidente. Cuando por fin logré liberarme de mis ataduras e intenté abandonar este mundo, alguien interceptó mi escape. El resultado fue una locura. Para atraparme, enviaron 15 dioses supremos a bloquear mi paso. ¿No pueden simplemente dejarme vivir? ¿Me odian tanto? Suspiro. En fin, fue por ese accidente que terminé ante ti, Lady Forana. Por primera vez, su rostro sereno mostró una leve mueca de fastidio, y no parecía estar mintiendo, pero Furina no podía entender ni una fracción de lo que decía, y si no podía comprenderlo, era mejor no profundizar. Bastantes problemas tenía ya con los asuntos de Fontaine como para ponerse a lidiar con misterios de otros mundos. En cualquier caso, había algo positivo. El hombre no cuestionó en ningún momento su identidad como arconte hidro. Quizás realmente no lo dudaba, o tal vez simplemente prefería guardar sus sospechas. Mientras no lo mencionara, Furina podía hacer como que todo iba bien. Dije que eres mi obispo supremo elegido. Así que, de ahora en adelante, lo eres. Con una sonrisa elegante, Furina pronunció su veredicto. Quédate en Fontaine y trabaja para mí. Una persona tan interesante como tú. Nunca planeé dejar que escaparas de mi alcance. Esa fue la actitud inicial de Furina hacia Ye, una mezcla de precaución, vigilancia y necesidad. Aunque le había asignado el título de obispo supremo, no era oficial. No tenía intención de convertirlo en algo real. Confiar completamente en Ye, dejar de sospechar de él y llegar a verlo como su mayor pilar de seguridad, eso llegaría mucho, mucho después, décadas después. Capítulo 132, la ganadora de hoy, Furina. En resumen, recogí accidentalmente a un perro callejero sin hogar, lo cuidé durante un tiempo y luego decidió quedarse conmigo. Un signo de interrogación flotó sobre la cabeza de Neuvillette. Fue un efecto añadido automáticamente por Ye, que también reflejaba su confusión interna. ¿Qué? ¿Un perro callejero? ¿Soy yo? ¿Así me ve Lady Forana? ¡Qué decepción! Increíble. He sido absolutamente leal y, ¿solo me ve como un perro? Ye estaba desconsolado. ¿Ese era el destino de un perro fiel? ¿Entonces era cierto aquello de que los simples mueren miserablemente? Espera, ¿no me consideraba ya un perro leal? Oh, entonces no importa. Ye respiró hondo, dejándolo pasar, pero Neuvillette seguía confundida. ¿Un perro callejero? ¿Te refieres a Ye? Preguntó, sinceramente desconcertado. Furina arqueó una ceja. ¿Qué? ¿No me crees? Es solo que, esa descripción no parece encajar con Ye. Tienes buen juicio, Neuvillette. Eso es porque no lo conoces, replicó Furina con una sonrisa astuta. Entonces tú me conoces, pensó Ye, sintiéndose todavía más desconcertado. ¿Realmente conoce también a Ye, señora Furina? Preguntó Neuvillette. Por supuesto. Incluso sé cuántos lunares tiene. Bueno, eso no está mal, admitió Ye, incómodo. Entonces, ¿por qué lo llamas perro callejero? Porque en ese entonces, parecía tan miserable. Me rogó que lo aceptara, se aferró a mi pierna llorando y sollozando. Crack. El sonido fue claro, Ye acababa de aplastar la cámara que sostenía. No le cabía duda. Este supuesto sexto episodio de Reportando a Lady Forana era solo una burla dirigida a él. No tenía otro propósito más que hacerle quedar mal. En ese caso, conservar la grabación era inútil, y por cómo reaccionó, parecía que Furina no mentía. De lo contrario, Ye no estaría tan furioso, o eso opinaba Neuvillette, con cruel lógica. Ye la miró con expresión vacía, pero por dentro hervía. No podía creer que Furina hubiera corrompido incluso a este dragón extranjero. Estaba convencido de que Neuvillette no creía esa historia absurda. Él, aferrado a la pierna de Furina, sollozando como un cachorro, bueno, lo de aferrarse tal vez, pero llorar. Vamos, decidió no discutir con esos dos. Sabía que lo estaban provocando.
Así que, sin decir una palabra, arrojó la cámara rota a un lado, caminó tranquilamente hacia el sofá y se sentó junto a Furina, buscando calmar la situación. No se preocupen por Inazuma. Todo está bajo control, dijo con tono neutro. No me preocupa la reprimenda del Shogun Raiden, replicó Neubillette, con la misma expresión imperturbable de siempre. Pero por tus problemas en el extranjero, realmente quiero llevarte a juicio. Antes, al menos solías inventar excusas para justificar tus acciones. Esta vez, te entrometiste abiertamente en la política de otra nación, arrebataste a un criminal justo delante del Shogun Raiden. ¿Puedes darme una sola razón por la que no debería ser juzgado? Fontaine era la nación de la justicia. Neubillette, como presidente del Tribunal Supremo, hablaba en nombre de la ley. Su mensaje era claro: las acciones de Ye ya no podían ampararse en ninguna interpretación benevolente de la legislación, pero Ye también lo tenía claro. Fontaine no es una nación de leyes. Es una nación de justicia. Todo lo que hice en Inazuma fue por justicia, para proteger a su gente. Neubillette lo miró en silencio. Su rostro no cambió, pero sus ojos parecían desconcertados. Ye continuó, sereno: la ley no lo es todo. Las leyes existen para defender la justicia. Si la ley obstaculiza la justicia, entonces debemos priorizarla. Ese es el verdadero camino de la nación justa. Esa es la filosofía de la diosa de la justicia, la doctrina de la gran catedral de Fontaine y el deber del obispo supremo. Miró directamente a Neubillette. Usted es el juez presidente de Fontaine, pero su rigidez es su mayor defecto. Necesita comprender mejor a la gente. No trate la ley como si lo fuera todo. Luchamos por justicia. Neubillette no sabía cómo responder. Era descarado. Insolente. Absolutamente imposible de razonar, pero también era Ye. Y lamentablemente, estaba acostumbrado a eso. Había pasado días intentando encontrar alguna acción en el historial de Ye que pudiera considerarse realmente justa y había fracasado. ¿Donaciones al orfanato de la Casa del Hogar? Sí, claro, pero había usado fondos del Tesoro Nacional. Eso no contaba. Furina, por su parte, mantenía una sonrisa impasible, casi triunfal. Ya esperaba los comentarios descarados de Ye. De hecho, los había provocado. Ye tiene razón. Siempre que sea por justicia, una pequeña desviación de la ley es aceptable, afirmó con firmeza. Recuérdalo bien, Neubillette. Te será útil en el futuro. En realidad, lo que dije antes fue un poco exagerado, intentó retractarse Ye, demasiado tarde. No, no lo fue. Las palabras del obispo supremo son oro puro, dijo Furina con fingida solemnidad. ¿Cómo podría haber errores? ¿No es así, Neubillette? En efecto, Lady Forana tiene razón, asintió Neubillette, con una pizca de resignación. Recordaré las palabras del obispo supremo de hoy. Sin duda me serán útiles en la corte en el futuro. Maldición. Era una trampa. Ye se quedó mirando a Furina, sin palabras. No podía creerlo. Esta vez, Furina realmente lo había superado. Nunca imaginó que iría tan lejos solo para ganarle en un juicio menor. ¿Estás tan aburrida, que me tratas como si fuera uno de los principios celestiales solo por esto? La mayoría de las veces, Ye podía predecir el comportamiento de Furina. Pero cuando Furina realmente se proponía superarlo, cuando usaba esa determinación que había dirigido incluso contra los cielos, era otra historia. Este era un ejemplo perfecto. Por más que lo pensara, nunca imaginó que Furina llegaría tan lejos, solo para atraparle en sus propias palabras. Ese era su verdadero objetivo, usar su declaración como prueba en el juicio contra Astrea, dentro de 2 años. Tenía que admitirlo. La ganadora de hoy fue Furina. Había sido completamente derrotado. Bien jugado. Aunque Ye nunca tuvo intención de ganar ese juicio en primer lugar, ese no era el punto. El punto era que lo habían engañado. Lo habían dejado en ridículo. Esto no podía quedar así. Era hora de vengarse. Parecía que, el verdadero sexto episodio de Reportando a Lady Forana necesitaba ser lanzado de inmediato. Solo espera. Capítulo 133, otra derrota. Señora Furina, le traje leche de dango de Inazuma. Es un postre especial de allá. Apenas comenzaba la grabación del sexto episodio de Reportando a Lady Forana cuando el obispo supremo hizo su jugada. Furina se tensó al instante. Conocía ese tono,
esa expresión tranquila, era obvio que Ye planeaba vengarse. Después de todo, lo conocía demasiado bien. Ese hombre era mezquino. Guardaba rencor. Y siempre, siempre, devolvía el golpe. Pero Furina no era alguien fácil de intimidar. Tras 500 años lidiando con él, aunque había perdido en múltiples ocasiones, también había sabido contraatacar. Sí, muchas de sus victorias se debieron a la intervención de la oratrice Mécanique de Analyse Cardinale, pero incluso sin ella, había conseguido imponerse algunas veces. Y cada victoria, por insignificante que fuera, bastaba para alegrarla durante todo un año. Así que no tenía miedo. ¿Una revancha? Que venga. Después de todo, acababa de ganar. Estaba en su mejor momento. Se sentía invencible. Furina echó un vistazo alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera presente, y sin perder tiempo, tomó la leche dango y se la comió de un tirón. Aprendemos de nuestros errores. Si me lo como todo, no podrás envenenarme. Ni engañarme. Ye no se inmutó. Su rostro permanecía neutral mientras comenzaba con voz tranquila. Ya le he informado sobre la situación con el Shogun Raiden, Lady Forana. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué opino? Respondió Furina tras tragar el último bocado. Se limpió la comisura de la boca, cerró los ojos por un instante y murmuró, aunque ser terca no es lo ideal, puedo entenderla. Baal también intenta proteger a su gente, a su manera. No hay duda de eso, igual que usted, señora Furina. Algo en ese comentario la hizo estremecerse. Había un doble filo en sus palabras, un eco de viejas sospechas. Durante años, Furina había sentido que Ye sabía más de lo que decía. Que tal vez había descubierto su secreto, pero nunca se atrevía a preguntarle directamente. Solo podía ignorarlo. Los dioses aman a su pueblo, dijo simplemente. Yo no soy la excepción. Entonces, Lady Forana, ¿está de acuerdo con los métodos del Raiden Shogun? Furina negó suavemente con la cabeza. Suspiró. La entiendo, pero no estoy de acuerdo. Actúa únicamente guiada por su voluntad, ignorando la de su gente. Cree, ciegamente, que todo lo que hace es por su bien, sin ver cuánto dolor les causa. Abrió los ojos, perdiéndose en sus pensamientos. No es lo mismo que el señor de la torre, en los antiguos días de Mondstadt, recordó la historia. El señor de la torre, demasiado rígido, fue finalmente derrocado por su pueblo. En su lugar, surgió Barbatos. Si Baal sigue por ese camino, terminará igual. Se quedó en silencio. Luego suspiró una vez más. Obligar a un dios a actuar contra su pueblo es cruel. Uno o dos quizás puedan resistirlo, pero cuando todo el pueblo se vuelve contra su dios, ese dios queda paralizado. Porque cuanto más actúe, más muere la gente que ama. Y entonces, no puede hacer nada, más que esperar su caída. ¿Así eran realmente los dioses? Mientras pronunciaba esas palabras, Furina sintió que algo en su interior se quebraba. Porque si los dioses realmente amaban así a su gente, entonces, ¿por qué el verdadero arconte Hydro nunca había aparecido por Fontaine? Furina lo había buscado. Lo había investigado. Todas las demás naciones tenían un dios. Fontaine solo la tenía a ella, una impostora. ¿A dónde se había ido el verdadero arconte Hydro? Esa pregunta la atormentaba, y aunque nunca se había atrevido a decirlo en voz alta, había sospechas. Una imagen en el espejo. Un reflejo que la observaba. ¿Era eso el verdadero arconte Hydro, o solo su imaginación? ¿Acaso no era posible que, simplemente, un día, Furina hubiera querido ser un dios y hubiera creado esa ilusión como excusa? Y sin embargo, después de asumir ese papel y comenzar sus investigaciones, descubrió que la profecía que usó como justificación era real, demasiado real. Así quedó atrapada. Obligada a vivir en esa mentira. A seguir adelante. ¿Era posible que todo eso fuera también parte de su imaginación? Habían pasado 500 años. Todo era un torbellino de dudas. Ya ni siquiera recordaba quién era antes. Ni su nombre verdadero, ni quiénes fueron sus padres. Ni si alguna vez tuvo amigos. ¿Podía confiar en que esa figura en el espejo no era una simple amiga imaginaria? No puedes pensar así, Furina. Eso es demasiado bajo, Furina. ¿Estás intentando darte una excusa para rendirte? Si crees que todo fue una ilusión, entonces puedes justificar el abandono, ¿no es así? No es una ilusión, deja de mentirte. Has vivido 500 años. Si fuera una ilusión, ¿cómo habrías llegado tan lejos? 500 años.
Y en esos 500 años, lo único de lo que Furina estaba segura, era que la profecía era real. Las señales estaban por todas partes. Y si la profecía era real, entonces la voz del espejo también debía serlo. Aunque no fuera verdad, tenía que creer que lo era. Solo podía creer que lo era, porque no tenía otra opción. Lady Furina, fuera o no la verdadera Arconte Hidro, no tenía más camino que creer en ella. Furina, no puedes rendirte. Debes mantener viva la esperanza de Fontaine hasta el final. Lady Furina, duele, no importa cuánto duela. Lady Furina, es insupportable, no importa lo insoportable que sea. Lady Furina, es tan solitario, no importa lo sola que te sientas. Lady Furina, quiero rendirme, no puedes. Por favor, resiste un poco más. Lady Furina, ¿resistir? Aunque sean otros 500 años, piensa en esto. Ya sobreviviste la primera mitad. Solo aguanta la otra mitad. Aguanta. Solo aguanta otros 500 años. Y todo acabará. Lady Furana. La voz de Yela sacudió como un trueno. Furina parpadeó, despertando de su trance con una sonrisa ligera, casi avergonzada. Lo siento, me perdí en mis pensamientos. ¿Qué dijiste? Yela observó en silencio por unos segundos, luego sacó un pañuelo y se lo ofreció. Furina ladeó la cabeza, confundida. Lady Furana, está llorando. La sorpresa se dibujó en su rostro. Llevó una mano a su mejilla. Estaba húmeda. Ja ja ja. Ni siquiera lo noté. Parece que hay demasiada energía hidro en el ambiente. ¿Qué remedio? Soy la diosa del hidro, después de todo. Tomó el pañuelo y se secó las lágrimas, luego sonrió. Por cierto, estábamos hablando de la terquedad de Baal. Ve a ayudarla. Ayúdala a liberarse de esa obstinación. Como ordene, Lady Furana, respondió él con calma, como si nada hubiera ocurrido. Pero, añadió suavemente, si funcionará o no, eso dependerá de su bendición, Lady Furana. La pantalla se fundió lentamente a negro. Y así terminó el 6º episodio. Ye abandonó su plan de venganza. No sabía si Furina había llorado de verdad, o si todo fue un acto para disimular sus emociones. Pero, había tocado su punto débil. Un golpe limpio. Magistral. Aún así, no importaba. El episodio había cerrado perfectamente. Tal vez algunos jugadores se preguntarían por qué no hubo un easter egg esta vez. Pero con el tiempo, este capítulo se convertiría en un giro devastador. Ya era lo bastante triste por sí solo. Pero cuando, tras 3 años de aventuras felices con Furina, los jugadores descubrieran la verdad, ese momento los destrozaría. Ye casi sintió pena por ellos. Casi. Porque, siendo honestos, imaginar a los jugadores llorando a mares era bastante satisfactorio. Capítulo 134. Una trampa simple y brutal. Señor, ¿por qué abandonamos el plan? ¿Estás cuestionando mi decisión? No, es solo que Scaramouche apenas disimuló su mueca de desprecio. HMPH. Sé que se invirtieron muchos recursos en los preparativos y que incluso se cortó nuestra conexión con la Comisión Kanjo. Pero, en aquel entonces, no sabíamos que el obispo supremo de Fontaine también estaba en Inazuma, ¿verdad? Cuando se enteró de que el obispo supremo no solo había llegado a Inazuma, sino que incluso había arrebatado al viajero de las manos del mismísimo Shogun Raiden frente a la estatua del dios omnipresente, Scaramouche, el 6º heraldo de los Fatui, no lo dudó, canceló inmediatamente el plan original. Con el obispo supremo presente, la situación ya era suficientemente caótica. No hacía falta complicarla aún más. Bastaba con esperar el momento adecuado. De hecho, podrían incluso ayudar al obispo supremo y facilitarle la obtención de la gnosis. ¿Esto significa que está traicionando a la zarina? Tonto. Scaramouche bufó con desdén. El objetivo de la zarina no es conseguir una o dos gnosis. Es reunirlas todas. Solo al poseerlas en su totalidad, su verdadero poder se revela. Ahora bien, la gnosis de los arcontes Anemo y Geo ya está en manos del obispo supremo. Que seamos nosotros o él quienes obtengamos la electrognosis no marca la diferencia. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo. No, no lo entiendes. Pero no importa. Solo cumple las órdenes. Retírate. El subordinado obedeció de inmediato. Scaramouche se dio la vuelta, entrecerrando los ojos con gesto pensativo. El nombre del obispo supremo de Fontaine tenía un peso particular entre los Fatui. Bastaba oírlo para que a más de uno se le helara la sangre. Conocerlo en persona era casi una sentencia de muerte.
Solo el bufón tenía el descaro de enfrentarlo directamente, un insensato que, aunque siempre perdía, jamás se rendía. El doctor, por el contrario, era un hombre sabio. Apenas se encontraba con el obispo supremo, se rendía sin más y se dedicaba a crear clones de refuerzo. ¿Y Scaramouche? Scaramouche era un heraldo típico. Por un lado, deseaba impresionarlo para demostrar su valía. Por otro, le tenía pánico. Quería ser un tonto, pero era demasiado cobarde. Al final, quedaba atrapado entre la osadía y la sensatez, sin ser ni lo uno ni lo otro. Esta vez no era diferente. Quería armar un escándalo, pero decidió que no armarlo no lo mataría, mientras que armarlo tenía un 99% de probabilidades de hacerlo. Así que, mejor quedarse quieto. Heraldo como la Signora, que había escapado ilesa en múltiples ocasiones ante el obispo supremo, eran verdaderas leyendas eternas entre los Fatui. Scaramouche no había visto a muchas como ella en sus siglos de existencia, así que, mejor mantener la calma. Sin embargo, en el fondo, había algo que lo emocionaba profundamente, el inminente enfrentamiento entre el Shogun Raiden y el obispo supremo. No importaba quién ganara. Scaramouche lo disfrutaría igual. Después de todo, ¿quién habría pensado que semejante espectáculo tendría lugar en Inazuma? Incluso si no lograban obtener la gnosis, solo por presenciarlo, ya valía la pena. Señor, malas noticias. La comisión Tenrayo ha irrumpido. Scaramouche se giró de inmediato. Su expresión cambió bruscamente. ¿La comisión Tenrayo? ¿Por qué nos atacarían? ¿Con qué justificación? ¿Acaso Inazuma quiere iniciar un incidente diplomático? Que los Fatui causaran problemas era algo habitual. Pero que una nación se atreviera a provocarlos, eso era nuevo. Nadie osaba desafiar a Snezhnaya. Después de todo, Snezhnaya era la nación más poderosa del mundo. ¿Y quién más, sino el obispo supremo, se atrevía a poner límites a los Fatui? Fontaine era la única que ejecutaba a los Fatui que excedieran el cupo permitido de ingreso. Aunque sonara extremo, ninguna otra nación imponía restricciones similares. Entonces, ¿con qué autoridad atacaba ahora la comisión Tenrayo? Claro, si era por orden del Shogun Raiden, tenía sentido. Ella no temía a nadie, ni siquiera a Snezhnaya, pero la Shogun era una cosa, e Inazuma, otra. Los dioses tienen su dignidad. Las naciones, sus reglas. Ningún dios se rebajaría a tomar represalias personales contra los Fatui. Por eso, si el Shogun intervenía directamente contra Scaramouche, ¿no sería humillante? O peor aún, innecesario. Al menos, eso pensaba él. Excepto, claro, si el objetivo era el obispo supremo. En ese caso, nadie lo vería como una humillación. Pero él, Scaramouche, no era el obispo supremo. Entonces, ¿por qué lo buscaban? ¿Habían descubierto su presencia? Aunque oficialmente era un diplomático de Snezhnaya, al llegar a Inazuma, no fue a rendir homenaje a la Shogun. Se escondió. Por una razón muy personal, porque Scaramouche no era humano. Era un títere. El prototipo de la Raiden Shogun. Podía considerarse su hermano mayor. Fue descartado por ella, que lo consideró un fallo, y aunque el rencor existía, no era solo eso. Era más profundo. Más confuso. Algo que ni él mismo lograba entender del todo. ¿Y si la Shogun aún no recordaba? ¿En bien o en mal? ¿Y si no lo había olvidado? Scaramouche se burló de sí mismo. Era patético siquiera desearlo, pero si esos soldados venían por orden suya, si lo buscaban para capturarlo o eliminarlo, ¿qué motivo dieron para irrumpir de esta manera? ¿No conocen el principio de cortesía antes que fuerza? No lo sé, señor. Balbuceó el soldado Fatui. La que lidera el ataque es esa tal Zenemon. Ni habló. Cortó la puerta de un tajo y entró con todo el escuadrón. ¿Zenemon? Scaramouche frunció el ceño. Era conocida, sí. Una mujer joven, fuerte, de apenas 20 años. Pero para él, no era una amenaza, podía ser poderosa. ¿Y qué? Él era el prototipo de la Shogun. Tal vez no tan fuerte como ella, pero sí solo un peldaño por debajo. Con su sello retirado, no tenía motivo alguno para temerle a nadie. Los heraldos Fatui se dividían por niveles. Los 3 primeros, con poder divino. Del 4º al 6º, poder semidivino.
Del séptimo hacia abajo, el pináculo de lo humano, Scaramouche, sexto heraldo, pertenecía al segundo grupo. Su poder era indiscutible, así que no se movió. Esperó. Poco después, Cenemon entró en la sala, caminando con pasos ligeros. «Hola. ¿Eres Scaramouche, el sexto heraldo de los Fatui?» No respondió. Solo sonrió y replicó. «Asada Cenemon, ¿verdad? ¿A qué se debe esta visita? ¿Inazuma está declarando la guerra a Snezhnaya? ¿O es el Shogun quien provoca a la zarina?» Cenemon negó con calma. «No. Solo recibí información de que albergas a un criminal buscado por el Shogun. Vine a investigar». Scaramouche soltó una carcajada. ¿Un criminal? ¿Cuál? ¿Y de dónde sacaron esa información? Esto es absurdo, pero entonces, una voz lo congeló. Esa información, la di yo. Scaramouche se giró bruscamente. Su rostro se tornó sombrío. Ya Emiko, ahora sí se puso serio. Ya Emiko. La Guji del gran santuario Narukami. La segunda figura más poderosa de Inazuma. Astuta, fuerte, enigmática. Incluso el obispo supremo la había elogiado como tan astuta como un zorro. «Qué mocoso tan grosero», dijo Miko con una sonrisa tranquila. «Ei debió haberme hecho caso y haberte eliminado desde el principio». Scaramouche resopló con desdén. «¿Debo darle las gracias por no matarme? Eres un niño muy rebelde. Necesitas una lección, tonterías. ¿Dónde está esa supuesta evidencia? ¿No quieres verla?» «Muy bien», ya Emiko alzó la voz. «Sal de una vez. Ya te descubrieron». Cenemon entrecerró los ojos, luego volteó hacia la puerta tras Scaramouche. Su sonrisa se ensanchó. Aplausos. 1, 2, 3. Scaramouche se tensó. Sus ojos se abrieron de par en par. Se giró lentamente hacia la puerta, que se abría, como era de esperarse del Guji. «No se te escapa nada». Un hombre entró en la habitación, elogiando a Yaemiko. «¿Cómo supiste que estaba aquí?» Scaramouche ya sabía la respuesta. Apretó los dientes. El obispo supremo de Fontaine giró hacia Miko, furioso. ¿La familiar del Shogun confabulándose con un criminal buscado? ¿No temes que Ei te pida cuentas? Pero Yaemiko lo ignoró por completo. Sonrió dulcemente al obispo supremo y respondió. «Esconderse entre los Fatui fue tu mayor error. Después de todo, los Fatui también tienen mis informantes». Capítulo 135, el fin del espectáculo. «Qué gran espectáculo», murmuró Cenemon, que había observado en silencio cómo se desarrollaba la escena. Su rostro irradiaba una mezcla de alegría y calma, mientras su mano derecha acariciaba suavemente la empuñadura de su espada. «Pero no importa», continuó, casi para sí misma. «Aunque me estén usando como una herramienta, está bien. Al fin y al cabo, soy una herramienta desde el principio. Mientras logre mi objetivo, no me importa ser usada una vez». En un instante. Scaramouche ni siquiera entendió lo que estaba pasando. El obispo supremo apareció de repente a su lado, con la mano derecha alzada. Igual que cuando protegió al viajero, ahora sujetaba con delicadeza la hoja de la espada de Cenemon, pero esta vez estaba protegiendo a un Fatui Harbinger. Los ojos de Scaramouche se abrieron de golpe, la pupila se contraía con fuerza. El reflejo de la hoja afilada brilló en sus ojos bajos y un escalofrío recorrió su nuca. Instintivamente quiso retroceder, pero «no te muevas». Con esas palabras del obispo supremo, un miedo indescriptible se apoderó del corazón de Scaramouche. Su cuerpo quedó rígido, paralizado. Cenemon, aún sonriente, miró a Ye. «Eres la primera persona que bloquea el limpia almas». Ye contestó con voz serena. «Eso solo muestra lo atrasada que está tu técnica con la espada. Comparado contigo, quizás», aceptó Cenemon con una sonrisa, sin negar nada. «Siento que eres una espada más fuerte que yo. Permíteme entonces contemplar tu filo». Ye suspiró. «Me temo que te decepcionaré. No soy hábil en combate ni en esgrima. De hecho, hace años que no toco una espada». Cenemon arqueó una ceja. «¿Entonces qué es lo que sostienes ahora?» Ye parpadeó, mirando la hoja en su mano, y respondió con calma, sin cambiar la expresión. «Vienes de Inazuma, así que quizá no lo entiendas. Para ti, una espada es una espada, una hoja es una hoja, sin diferencia. Pero para mí, lo que tienes en la mano es una hoja, no una espada». Cenemon no pudo evitar reír. «Eres un hombre curioso. Justo mi tipo».
¿Me está coqueteando mi propio alter ego? ¿No es esto un poco ridículo? ¿Debería intervenir para controlar esto? Mientras Ye se quedaba sin palabras, Scaramouche parecía atrapado entre un tigre y un leopardo, temblando por la humillación y la rabia. Pero no se atrevía a hacer nada. Había subestimado a Cenemon. Su fuerza era aterradora, casi increíble. Si el obispo supremo no hubiera intervenido, su cabeza ya habría rodado por el suelo. Bueno, no. Cenemon había usado el famoso limpia almas de la familia Asada, así que su cabeza no habría caído, pero sí habría muerto. Sin embargo, Scaramouche no sentía gratitud hacia el obispo supremo, porque esa intervención confirmaba la colusión entre el Fatui y el obispo supremo, criminal buscado por la Raden Shogun. ¿Por qué si no salvaría al Fatui? Aunque todos sabían que el obispo actuaba, el pretexto para actuar contra los Fatui era sólido. Verdadero o no, nadie sentía simpatía por ellos, y con el poder de Cenemon, no había miedo. Por eso no iba a dejar pasar la oportunidad para atacar públicamente al Fatui, aunque su mente no estaba en Scaramouche en ese momento. Claro, incluso sin prestar atención, Cenemon aprovechó para acusar a los Fatui. Salvaste a un Fatui Harbinger, ¿no? Eso significa que estás confabulando con ellos. ¿También estuvo involucrado el Fatui en el incidente de la estatua del dios omnipresente? Ye siguió el juego. Parece que ya no tiene sentido ocultarlo. Sí, pude venir a Inazuma gracias a la cobertura del Fatui, Scaramouche. Su expresión de frustración hizo que Yaemiko, observando desde un lado, riera sin control. Cenemon también sonreía con brillo. No importaba cuánto quisiera maldecir, Cenemon disfrutaba el momento. Y, entonces, hoy parece el día perfecto para arrestarlos a todos. En un instante, Cenemon atacó con su velocidad característica. La espada que Ye sostenía desapareció. Al mismo tiempo, Cenemon se desvaneció. Ye no volteó a mirarla. En cambio, tomó el hombro de Scaramouche. Tud, boom, Cenemon levantó una ceja. Su golpe hacia Ye fue detenido por una delgada cortina de agua. La hoja se hundió un poco, pero no penetró. Ella sintió algo, y giró la mirada. Allí, en silencio, estaba una chica esbelta, de cabello blanco y ojos rojos. Cenemon parecía temblar de miedo ante su sola presencia, pero esa chica, con una escama flotando en su mano derecha, había bloqueado el Musou no Itotachi de la Raden Shogun, la técnica que Cenemon temía. ¿Eres tú? ¿La que bloqueó el Musou no Itotachi? Cenemon cambió sin dudar su objetivo y se lanzó con deleite contra la chica blanca. La verdad, llevaba tiempo queriendo pelear contra el Musou no Itotachi, pero consideraba que sería una falta de respeto. Y si ganaba, dañaría el prestigio de la Raden Shogun. Y si perdía, no perdería. Era una situación incómoda. Cenemon amaba la batalla, confiaba en su invencibilidad, pero jamás podría retar a la diosa a la que servía. Por eso, con ese rival enfrente y sin poder atacarla, sufría. Su conflicto interno se había vuelto meme y objeto de quejas entre los jugadores. Pero ahora, Cenemon no tenía que luchar con ella. El verdadero rival estaba delante, y el obispo supremo podía esperar. Derrotar a los 4 reyes celestiales antes que al rey demonio era la lógica. Así que Cenemon se lanzó sin dudar. El obispo supremo, por su parte, agarró a Scaramouche y huyó. La chica blanca, con ojos dorados que destellaban entre el miedo, tampoco vaciló. Clank, sus alas se desplegaron mientras sus espadas gemelas chocaban con Cenemon. Themis miraba con frialdad a quien había asustado a su hermana. «Pides la muerte», dijo. «¿Cambio de oponente?» Cenemon levantó una ceja. ¿Fuiste tú quien bloqueó el Musou no Itotachi? No importa quién fue. Ya que el obispo supremo se ha ido, tendrás que entretenerme. El obispo ya había huido, dejando atrás a Themis. Después de llevar a Scaramouche a una playa solitaria, Ye finalmente lo soltó. Themis no es rival para Cenemon. Será capturada. ¿Qué piensas que debemos hacer? ¿Esperas que te agradezca? Scaramouche, recuperando el desprecio, se burló. ¿Cuál es tu objetivo? Dímelo. Si tenía que morir, que así fuera. No temía la muerte, sino morir sin sentido. Pero el obispo supremo no parecía solo querer atacar a los Fatui, sino, no habría traído a Scaramouche. ¿Qué buscaba? ¿Mi objetivo? ¿No es obvio? Quiero cooperar contigo. ¿Así cooperas conmigo? Quiero cooperar contigo, no con el Fatui. Scaramouche frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es, Ye bajó la mirada, su voz calmada y profunda. Kunikusushi, ¿quieres vengarte del doctor? Los ojos de Scaramouche se abrieron con asombro.
¿Cómo sabes ese nombre? ¿Venganza? ¿Qué rencor tengo con el doctor? Pronto entenderás. Ye levantó la mano derecha y sacó una pieza de ajedrez. Los ojos de Scaramouche se abrieron aún más. Toma este Gnosis del Arconte Electro y abandona Inazuma. ¿Qué significa esto? Ye no respondió. Dejó la pieza con Scaramouche y se alejó con calma. Algún día entenderás. El corto animado terminó con la figura del obispo supremo alejándose y la expresión incierta de Scaramouche. ¿Qué está pasando aquí? Al terminar la historia, Broterma también estaba confundido, pero rápidamente recuperó la compostura. Hermanos, esto es algo grande. La cantidad de información es enorme. Primero, el obispo supremo y Yaemiko trabajan juntos. Segundo, el obispo tiene el Gnosis y se lo dio a Scaramouche. No se sabe para qué, pero es clave. Finalmente, el obispo preguntó si quería vengarse del doctor, aunque Scaramouche no entiende la conexión. Esto es un punto central. El streamer Brotherma se comprometió a analizar todo en detalle para predecir el futuro de Genshin, la profesionalidad de un verdadero creador de contenido. Por otro lado, Alicia apenas prestó atención. Para ella, todo era una locura, producto de las ocurrencias de Kiana. ¿Quién sabe cómo terminarán esto? Especular es perder el tiempo. Quizá Kiana debería aprender de esos videos para tapar agujeros, pero Alicia no quería preocuparse. Lo único que creía firme era que la verdad saldría a la luz. ¿Cómo cerrará Kiana estos huecos? No. La verdadera pregunta era, ¿qué planea hacer el obispo supremo? Ese pensamiento cruzó la mente de Alicia, pero no se lo contó a nadie. Sí, todo se revelará al final. Después de la función, Ye estaba cansado. No era actor profesional y la actuación no era lo suyo, pero el objetivo de hoy se cumplió. Primero, extender la historia 2.1. Segundo, preparar la trama de Sumeru y la redención de Scaramouche. Según Ye, esa redención causó polémica entre jugadores chinos, aunque solo en China, pues en otros países Scaramouche seguía popular. El problema fue la falta de desarrollo en esa redención, generando rechazo. Por eso, Ye quiso añadir trasfondo para Scaramouche. ¿Por qué? Porque el obispo supremo era compasivo, como la arconte Dendro Naida. Si Naida podía ayudar a reformar a Scaramouche, ¿por qué no el obispo? Tranquilo, Scaramouche. Bajo mi guía paciente, podrás cambiar. Comparado con la reforma de Naida, esta era mejor opción. Claro, esa relación padre-hijo aún estaba lejos. Por ahora, Ye no pensaba mucho en Scaramouche, sino en su hija Temis. Temis estaba en desventaja ante Zenemon. Aunque esto era esperado y sin necesidad de microgestión, Ye sentía inquietud. Astrea fue su primera creación, Temis la segunda. Desde su debut, Temis había ganado prestigio. Derrotó a la Signora, cortó al doctor, enfrentó a la Raiden Shogun. Su fama era sólida, pero ahora la estaba aplastando Zenemon. Aunque la cámara ya no la enfocaba, y la historia 2.1 había terminado con el corto de Ye y Scaramouche, Ye no podía evitar sentir preocupación. ¿Debería potenciar a Temis? Pensando eso, Ye extendió las manos. 10 hilos de energía conectaron distintas partes de Temis. En un instante, su estilo cambió, de defensa a ataque. Zenemon se sorprendió. Su sonrisa se amplió. Mientras tanto, Yaemiko se acercó y preguntó en voz baja, ¿qué pasa con los títeres que creas? ¿Por qué se vuelven más fuertes cuando los controlas? Ye respondió con desgana, Temis no sabe artes marciales. Solo fuerza bruta. Contra Zenemon, que es más fuerte y habilidosa, no tiene chance. Pero con mi control, su fuerza no cambia, pero sí su técnica. Ahora iguala a Zenemon. ¿Entonces eres tú quien pelea con Zenemon? Se podría decir. Temis era un arma en manos de Ye, que la dirigía a voluntad. ¿No dijiste que no sabes pelear ni usar espada? Así es. ¿Entonces esto? ¿Controlas a alguien y peleas con espada? Esto no es esgrima, es manipulación de títeres, respondió Ye con naturalidad. Yaemiko no pudo evitar reír. Sea lo que sea, parece que todos subestimaron al obispo supremo. No es verdad que no sabe pelear. Cuando se trata de él, ninguna palabra puede tomarse al pie de la letra. Capítulo 136, no se puede ganar. No se puede ganar. Tal como Zenemon había previsto, la esgrima del sumo obispo era inimaginablemente poderosa. Solo estaba controlando a una persona y aún así alcanzaba un nivel impresionante. Y, sin embargo, Zenemon no pudo evitar sonreír, encantada. Sin embargo, precisamente por eso, empezó a impacientarse. Bien. Terminó el calentamiento. Ahora,
es hora de divertirme con el verdadero sumo obispo. Lamiéndose los labios con sutileza, Cenemón envainó lentamente su espada. En lo alto del cielo, Temis flotaba en silencio. El viento giraba a su alrededor como una barrera, mientras miraba fríamente a Cenemón. Y entonces, Cenemón miró al sumo obispo. Sus labios se curvaron con una sonrisa tranquila mientras avanzaba con paso relajado. ¿Eso es todo? ¡Qué decepción, sumo obispo! Ye bajó las manos, soltando el control sobre Temis. Observó con calma a Cenemón y preguntó con voz suave. Impresionante. ¿Cómo se llama esa técnica? En ese preciso instante, Cenemón pasó por debajo de Temis y respondió con una sonrisa. Espada celestial. Apenas pronunció el nombre, el cuerpo de Temis, que flotaba inmóvil en el aire, cayó como piedra. Sus pupilas se dilataron. Se desplomó, totalmente, sin vida, sí. Temis había muerto. No, no solo ella. Fue como si el tiempo se hubiera saltado un compás. ¿O acaso fue solo un parpadeo? Tal vez, ni eso. En un momento, Cenemón caminaba hacia el sumo obispo. En el siguiente, ya lo había dejado atrás, sin que nadie notara cómo. Seguía avanzando, como si siempre hubiese estado allí. Nadie notó nada extraño. Ni siquiera Yaémiko, testigo cercana, percibió el instante en que Cenemón desapareció delante del sumo obispo y apareció detrás. Era como si siempre hubiese estado allí, como si el universo lo hubiese reescrito sutilmente. Solo cuando Cenemón se detuvo a unos pasos de distancia, Yaémiko abrió los ojos de par en par. Por primera vez en su vida, sintió un verdadero y profundo shock. ¿Qué había pasado? Su conciencia sentía un vacío. Como si un fragmento del tiempo hubiese desaparecido. No, más bien, como si su mente hubiese elegido olvidar lo incomprensible. Giró rápidamente hacia allí. En ese instante, el cuerpo del sumo obispo cayó hacia atrás. Al igual que Temis, completamente sin vida. La mente de Yaémiko quedó en blanco. No podía ser real. No podía estar viendo esto. ¿El legendario sumo obispo de Fontaine? ¿Muerto así de fácil? Por más fuerte que fuese Cenemón, aquello desafiaba toda lógica en Teyvat. ¿Muerto? ¿En un solo instante? ¿Era real? ¿O era una ilusión? Y entonces, Yaémiko se dio cuenta. ¿Y si esto realmente era una ilusión? No fue la única en percibirlo. Cenemón, quien acababa de matar al sumo obispo de un solo golpe, no mostraba orgullo ni satisfacción. Su sonrisa habitual había desaparecido. Su rostro ahora era severo. Miró el cuerpo del sumo obispo en el suelo. Su postura era relajada, casi elegante, como una princesa dormida, piernas cruzadas con delicadeza, brazos plegados con compostura, incluso en la muerte, parecía mantener su aire de nobleza y estilo. Para Cenemón, sin embargo, esa postura solo significaba una cosa: burla. Su expresión se volvió fría. Sin dudarlo, blandió su espada y atacó el cadáver. Resultado, lo partió en dos limpiamente. Sí, definitivamente lo había tocado. Entonces, ¿qué estaba pasando? Cenemón frunció el ceño. Esto no tenía sentido, pero su talento era algo fuera de lo común. No necesitó más que unos segundos para percibir los fallos. Lo que antes era una ilusión perfecta, ahora estaba lleno de grietas. Sin vacilar, alzó la espada de nuevo. Esta vez, desintegró completamente los cuerpos del sumo obispo y de Temis. Chasqueó la lengua, frustrada. Escaparon. Pero debo admitir que esa ilusión fue impresionante. Hace 10 segundos ni siquiera podía detectarla. ¿Así que este es el poder del sumo obispo? Jamás había escuchado que tuviera algo así. Yaémiko ya se había recuperado del impacto inicial. Al oírla, sonrió con calma. Él siempre ha sido así de misterioso. Nadie lo entiende realmente. No me sorprende. Cenemón entonces la miró directamente, entrecerrando los ojos con una sonrisa suave. Dama Guji, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Ha traicionado a la Shogun? El rostro de Yaémiko no cambió. Jamás la traicionaría, respondió con una sonrisa firme. Ah, sí. Bien. Tengo un profundo respeto por usted, Dama Guji. No quisiera enfrentarla, pero si algún día la Shogun me ordena matarla, no dudaré. Si realmente lograra darme esa orden, suspiró Yae, con la sonrisa desvaneciéndose, entonces, tal vez por fin aceptaría su visión de la eternidad. Al escuchar eso, Cenemón guardó silencio. Yaémiko también. En otro lugar, Ye caminaba hacia la isla Watatsumi. A su lado iban Temis y una tercera figura. Esa otra chica, por supuesto,
era un nuevo personaje que Ye había creado usando la popularidad que había acumulado. Una muchacha con coletas largas color arce, vestida con un kimono del mismo tono. La novena caballera de los caballeros sagrados, la caballera fantasma. Fue gracias a ella que Ye logró escapar de Zenemon. Sí. Escapar era la única forma de describirlo. Y ahora, mientras avanzaban, Ye empezaba a arrepentirse. ¿Qué clase de monstruo había creado? No podía ganarle. No tenía forma de ganar, a menos que liberara a Astrea. De lo contrario, no había esperanza. El ritmo de crecimiento de Zenemon era una locura. Cada segundo que pasaba, se volvía más fuerte. Su talento era algo inhumano. Ye ya sabía que Zenemon sería fuerte. Pero no así de fuerte. Después de todo, el mundo del que venía originalmente no era particularmente poderoso. ¿Podría ser que su talento había mutado por culpa de aquel, original? ¡Qué descarada! Ye maldijo en silencio a esa mujer. Después de todo, ella era una de las razones por las que él estaba atrapado en este mundo. Tarde o temprano, le haría pagar. Pero eso era para más adelante. Por ahora, tenía que sobrevivir. Urgente, y con la versión 2.2 por venir, tendría que hacer malabares serios. De lo contrario, Zenemon, su cuenta alterna, podría terminar matando por error a Ye, su cuenta principal. Así que, como siempre, Ye tendría que hacer todo un espectáculo de un solo actor. No le molestaba. No era bueno peleando, pero para lo que venía, había un combate planeado entre él y Zenemon. Solo si él lograba mantenerla ocupada, el viajero tendría oportunidad de derrotar a la Shogun Raiden. Era un punto narrativo necesario. Un poco de drama entre su cuenta principal y la alterna no venía mal, todo sea por la popularidad. Ye estaba dando lo mejor de sí, aunque pensándolo bien, ¿quién jugaba con quién? ¿Los jugadores con él o él con los jugadores? Reflexionó un momento. Sí, él era como el pollo asado que todos querían devorar. Así que, al final, era él quien jugaba con ellos, ¿no? Eso tenía sentido. Y era hora de subirle el fuego. Después de todo, aún no había matado oficialmente a ningún jugador. Su sed de satisfacción estaba muy lejos de saciarse, y eso no podía ser. Tenía que matar. ¿Cómo podía ser miollo si no se mataban jugadores? Aunque el miollo exterior no era más que una carcasa, seguía siendo miollo, ¿no? Un miollo que no mataba jugadores no era un miollo digno de ese nombre. Ye tenía que guiarlos de vuelta al buen camino. Era su forma de pagarles por tantos años de compañía en sus sueños. Claro, pensar en eso lo hizo sentir un poco culpable, pero eso era otro mundo. No podían encontrarlo, así que, no importaba. Para distraerse de esa culpa creciente, Ye se enfocó en lo importante. En la versión 2.2, la Shogun Raiden estaría en la primera mitad del banner. Él, Ye, aparecería en la segunda. Desde Ayaka hasta él, 6 personajes populares serían lanzados consecutivamente. Una masacre para las billeteras de los jugadores. Cuando llegara su banner, difícil saber cuánto impacto tendría en los ingresos. Pero eso era irrelevante. Si a Ye le importara el dinero, habría forzado su entrada desde mucho antes. Para él, la popularidad era lo único importante. Por eso, en su banner, Ye usaría su carta más poderosa, una carta que solo podía usarse una vez. Y no pensaba malgastarla en su cuenta alterna. La usaría en sí mismo, porque la popularidad ganada por Ye podía usarse tanto para él como para sus cuentas alternas. Pero la popularidad de sus alternas solo podía usarse parcialmente por Ye. El resto servía para fortalecerlas. Así que, por lógica, su carta más fuerte debía ser para él. ¿Qué cuál era esa carta? ¿No es obvio? Convertirse en el padrino de los jugadores. Capítulo 137, libre para reclamar. Santo cielo. Durante la transmisión en vivo de la vista previa de la versión 2.2, estas dos palabras se apoderaron del chat, y cuando un espectador escribió el padrino, el nombre se propagó como fuego salvaje, reemplazando todo lo anterior hasta dominar la pantalla por completo. ¿La razón? Lo escucharon bien, dijo Kiana con una sonrisa. Su largo cabello liso caía hasta los hombros mientras hablaba directo a cámara. El obispo supremo ha sido muy claro. Desde ahora y hasta el lanzamiento de la versión 3.0, todos los jugadores que inicien sesión en Genshin Impact podrán obtener al obispo supremo gratis. Sin sorteos, sin condiciones. Esa es su orden, y por supuesto, no nos atrevemos a desobedecerla. Sí, gratis. Era oficial. El primer personaje limitado de 5 estrellas completamente gratuito en la historia de Genshin Impact había llegado. No hacía falta ni una sola protogema.
Solo tenías que iniciar sesión a tiempo y podrías reclamar directamente al obispo supremo de Fontaine. Lo anunció en persona. Kiana se había conectado en vivo con él durante la transmisión y el propio obispo supremo confirmó la noticia, para luego cortar fríamente la llamada. Pero claro, para los fans, esa frialdad no era falta de cortesía, era estilo. Esto me está obligando a volverme gay, gritó el gran hermano Ma, golpeando la mesa. No, no me volveré gay. Quiero adorarte, padrino. Padrino, acepta mi reverencia. Su chat se llenó instantáneamente de 666, la máxima muestra de aprobación entre los jugadores chinos. Y no solo él, otros streamers entraron en frenesí, y los jugadores, bueno, los jugadores perdieron la cabeza. Ese era el método de Ye, brutal. Directo. Efectivo, como un Longwa sin filtros. Longwa se ganaba el amor del público a fuerza de repartir dinero. Ye fue un paso más allá, regaló directamente un personaje 5 estrellas limitado. Se convirtió en el Dr. Ratio de Genshin Impact, una táctica arriesgada, de un solo uso. Pero en este caso, su efecto fue tan explosivo como el famoso regalo de Ratio. Claro, parte del impacto del Dr. Ratio provenía de la fama de tacaños que tiene MiHoYo. Eso lo sabía toda la comunidad. Si cualquier otra compañía lo hiciera, o si fuera un segundo personaje gratuito, no tendría el mismo impacto. Pero Ye no era cualquier personaje. Él había estado bajo el foco desde antes del lanzamiento. Historias, rumores, filtraciones. Su popularidad ya lo colocaba entre los 5 más queridos de toda la franquicia. Jugadores enteros habían ahorrado meses solo para conseguirlo. Y ahora, llegaba gratis. El caos era inevitable. Gracias, padrino. Ahora puedo tirar todo por Kokomi. Gracias, obispo supremo. Raiden Shogun, espérame, no. Yo voy a guardar para el arma característica del padrino. Espera, ¿el obispo supremo no tiene un arma característica? ¿No tiene constelaciones tampoco? Cállense y escuchen a Kiana. La transmisión continuó. Kiana tomó la palabra de nuevo. El obispo supremo es un descendiente, igual que el viajero. Pero a diferencia de él, no usa armas ni poderes elementales. Sus mecánicas de combate son completamente distintas. Es un titiritero. Sus armas son las marionetas que invoca, los caballeros de la Orden Sagrada. Cuando abre su ranura de armas, explicó Kiana, puedes equipar a uno de sus caballeros, si los tienes. Por ejemplo, si le equipas a Astrea, obtiene afinidad hidro. Si le equipas a Temis, gana el elemento anemo. Si usas a Fancetti, es Piro. Claro, Fancetti aún no estaba disponible, pero la idea estaba clara, las marionetas son sus armas. Al cambiar la marioneta equipada, cambias el elemento del obispo supremo. Igual que el viajero, sí. Pero mejor. Porque las marionetas también cambian su estilo de combate, sus habilidades, y la forma de jugarlo. Cada marioneta es única. Y cada combinación, distinta. Era una mecánica radical. Ye sabía lo que hacía. En el mundo real de 2021, eso sería suicidio para un personaje limitado. Pero esta tierra era distinta. La industria del gaming aquí aún estaba en pañales. Los jugadores eran más abiertos, menos cínicos. Además, Ye era un descendiente. Como el viajero. Y ahora sabíamos que Astrea y los demás caballeros eran marionetas creadas por él. Así que todo tenía sentido, sus armas eran sus creaciones. Y si eso no bastaba, el hecho de que fuera gratuito suavizaba cualquier crítica. Después de todo, como dice el refrán, gratis siempre gana. Kiana concluyó, sin ninguna marioneta equipada, el obispo supremo no puede luchar. Es completamente inútil en combate. Es decir, añadió, para usarlo, debes tener al menos a Astrea o Temis. Pero cuidado. Una vez que equipas a una marioneta al obispo supremo, ya no puedes usarla como personaje independiente. Si la equipas con él, se vuelve parte de su set. No podrás ponerlos juntos en el mismo equipo. Afortunadamente, durante su estandarte, Temis tendrá una repetición. Todo encajaba. El obispo supremo, el padrino de Fontaine, no solo llegaba con una mecánica única, sino que llegaba gratis. Y con él, llegaba una nueva era para Genshin Impact. Capítulo 138, Interludio, el primer jefe. Soy Hécate. También puedes llamarme Nuba, lo sé. Hécate del asiento del Supremo, ¿verdad? Nuba, ese es un nombre antiguo. De un anime ya olvidado, una reliquia del pasado.
probablemente los jóvenes ya ni lo recuerden. El asiento del Supremo es, en efecto, uno de mis títulos, respondió la chica de cabello azul claro, sentada frente a Ye en un sereno pabellón sobre la cima de una montaña. La brisa veraniega era cálida, el té dulce. Aunque pocos me llaman así ahora, no lo entiendo. Explícamelo con detalle, por favor. Ye alzó la vista. Frente a él, la figura de la chica era inconfundible, cabello azul, un gran sombrero blanco, rostro inexpresivo. Era Hécate, la líder de los 3 pilares de Balmas que, del mundo de Sakugan no sana. O, al menos, eso parecía. ¿Sabes qué tan grande es el universo? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie lo sabe con certeza, es infinitamente vasto, ¿no? Y luego. Si uno abandonara ese universo infinito, ¿a dónde iría? ¿Tú crees que existe algo fuera de un universo infinito? Si es verdaderamente infinito, entonces no debería haber nada más allá. Pero, acabas de decir que me sacaste de él. Así es. Entonces, dime qué hay más allá del universo. Otro mundo. Tan infinito como el universo del que viniste. Ye frunció el ceño. Eso no tiene sentido. El universo es infinito, sí. Pero eso no significa que sea único. Hay infinitos mundos, cada uno de ellos igual de vasto, superpuestos entre sí. Ese conjunto infinito forma el verdadero mundo. Cuando sales de uno, entras en otro. No hay un exterior, solo más infinitos superpuestos. Ye suspiró, intentando seguir el hilo. Entonces, ¿a qué mundo me trajiste? A uno especial. Un mundo que se alimenta de las fantasías de otros mundos, donde nacen mundos de fantasía a partir de esas historias. Pero todos ellos comparten una característica, se desarrollan siguiendo sus tramas predeterminadas. No pueden escapar del guión de sus obras originales. Entonces, quienes viven en esos mundos están atrapados en su historia. Hécate asintió. Los dioses mágicos del universo Toaru, por ejemplo, aunque parecen trascender su mundo, siguen estando atados a su trama. Lo mismo con los santos del universo Onwang o los dioses estelares del universo Onkai. Entonces, ¿qué pasa contigo? Ocurrió una anomalía, dijo Hécate con voz serena. Alguien de fuera invadió este mundo que da origen a las fantasías. Al principio, solo provocó pequeñas alteraciones, haciendo que algunos personajes se liberaran de sus tramas. Pero después, uno de esos personajes logró algo impensable, adquirió un poder igual al del mundo mismo. Se convirtió en un dios supremo. ¿Y tú? Preguntó Ye, con los ojos entrecerrados. No. No soy uno de ellos. No. Los dioses supremos no pueden traer a gente como tú desde fuera. Yo sí. Mi rango está por encima del suyo. Soy uno de los 16 emperadores de este mundo. Ye abrió mucho los ojos. Mis disculpas, oh gran señor. Está bien, respondió Hécate, sin inmutarse. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? Para un juego, dijo ella. ¿Un juego? Un juego entre emperadores. Ye suspiró. Todo esto empezaba a sonar como el argumento de un anime demasiado ambicioso. ¿Podrías explicarlo de forma simple? Somos omniscientes y omnipotentes, dijo Hécate con calma. Pero al haber más de un emperador, esa omnipotencia se convierte en una paradoja. No puedo conocer ni interferir con los otros emperadores. Cuando nacieron los demás, yo ya lo sabía, pero no pude evitarlo. Entonces, ¿de qué trata este juego? Decidir quién será el único y verdadero Dios, omnisciente, omnipotente, único. Todos renunciamos a nuestros poderes y comenzamos de nuevo. Ganará quien obtenga más soberanías mundiales antes de que se agote el tiempo. Ye levantó la vista y notó un enorme reloj de arena flotando en el cielo. Cada grano que caía marcaba el avance hacia el final del juego. ¿Y cómo se obtienen esas soberanías? Cada mundo tiene su propio juego, sus reglas. Si lo completas, conquistas el mundo. Si fallas, lo pierdes. ¿Y yo tengo que jugar? Sí. Tú eres mi primer apóstol. ¿Tu primer qué? Los emperadores no participamos directamente. Elegimos apóstoles para que jueguen por nosotros. Pero si pierdes, y no tengo puntos de soberanía, seré eliminada del juego. Entonces, ¿cuántas soberanías tienes? 0. Ye se llevó una mano a la cara. Genio. Un solo error y estamos fuera. Perfecto, confío en ti, dijo Hécate sin cambiar su expresión. Pase lo que pase, no te culparé. Te elegí sabiendo los riesgos.
Ye suspiró. ¿Puedo volver a casa si gano? Sí. Entonces, ¿cuándo empieza el juego? Ya ha empezado. ¿Y cuál es el primer mundo? El que tú elijas. Ye esbozó una sonrisa, una chispa traviesa en sus ojos. Entonces, vayamos al mundo de Sakugan no Sana. Hécate levantó una ceja, apenas. ¿Por qué? Ye la miró con una sonrisa aún más amplia. Porque, pase lo que pase en este juego, voy a conquistarte a ti primero, Hécate. Y no pararé hasta que estemos casados. Capítulo 139. El insondable Baoyo. SM. Tan pronto como Ye regresó al santuario Sangonomiya, sus pasos se detuvieron de golpe. Esa voz, una voz sin emoción, mecánica, como de una niña. Pero resonaba directamente en su mente, clara como el cristal, imperturbable como la muerte. Ye parpadeó, incómodo. Miró a su alrededor, buscando un lugar donde sentarse. Le resultaba irritante hablar de pie, y más aún con quien creía olvidado. ¿Quién eres?, preguntó sin mucho entusiasmo, mientras se acomodaba sobre una roca plana cercana. Al mismo tiempo, inició sesión en sus cuentas alternativas, Temis y Chiba, y les ordenó desconectarse de inmediato. Esta conversación era privada. Y peligrosa. La voz volvió a hablar, con la misma calma inerte. Soy yo. ¿Quién eres?, repitió, ladeando la cabeza. Soy yo. ¿Quién eres? Soy yo. Ye suspiró. Cerró los ojos por un instante. Oh, tú. Eres, esa persona, dijo, como si escarbara en recuerdos arcaicos. De la que no he sabido en miles de años. ¿Cómo te llamabas? Soy yo, repitió la voz sin cambiar de tono. Ye sonrió con fastidio. La burla le brotó con naturalidad. Lo siento, ha pasado tanto tiempo que me olvidé de ti. Pensé que te habías rendido. Incluso conseguí un nuevo empleo, ¿sabes? Quizás deberíamos dejar de hablar. No quiero que Lady Forana malinterprete nada. Lo siento, dijo la niña sin emoción. Las cosas han sido difíciles. No pude contactarte. Ye resopló, irónico. ¿Te pareció gracioso eso de un dios autoproclamado omnisciente y omnipotente que no puede ayudar ni un poco? Ya respondí esa pregunta antes. Bien, pasemos de eso. ¿Qué pasó contigo mientras yo cambiaba de empleo? Estábamos en una reunión. Ye frunció el ceño. Esta vez no fingía sorpresa. ¿Una reunión? Esa palabra no cuadra contigo. ¿Una reunión? Antes de que comenzara el partido, tuvimos reuniones para ultimar las reglas. Ok, eso tiene sentido. ¿Y ahora por qué otra reunión? Por tu culpa. Ye casi se atraganta de la risa. ¿Mi culpa? Vamos, sé que están locos al enviar 15 dioses supremos para bloquearme, pero ¿en serio? ¿Importo tanto? Es complicado. Tómate tu tiempo. Es una larga historia. Dame la versión corta. No quiero hablar de eso. ¿Puedes aparecer frente a mí para que pueda darte una palmada en el trasero? No puedo ahora. Lo hablaremos cuando regreses. La monotonía de la niña comenzaba a aburrirlo. Así que fue directo al grano. ¿Por qué me contactas ahora? ¿Qué resultado tuvo esa reunión? Aún no hay resultado. Solo intentan entretenerme para que no pueda ayudarte. Mientras estuviste atrapado, las ventajas que habías acumulado en el juego casi se han desvanecido. ¿Tan mal perdedores son? Entonces, ¿para qué empezar el juego? No es tan simple. Para ser honesta, hacerte mi apóstol fue una trampa. Y ahora estoy pagando las consecuencias. No te voy a preguntar por qué eso fue trampa. Seguro que no quieres hablar de eso, ¿verdad? Correcto. Entonces busca un nuevo apóstol. He decidido quedarme en este mundo. Lady Furina es mejor que tú. Ya me transformé por completo. No hay vuelta atrás. Ignorando su sarcasmo, la voz siguió sin detenerse. Tienes dos opciones. La primera es romper el bloqueo tú solo. Si lo logras, probablemente no lo vuelvan a intentar. Si pudiera, ya lo habría hecho. Lo intenté. Quedé atrapado. Te preparaste para esto. Si sigues así, no es imposible. Si tú ya sabes mis preparativos, entonces ya no sirven. La omnisciencia no es una broma. Conmigo, su omnisciencia tiene una falla. Pueden saber el 99% de ti. Pero ese 1% que queda fuera, si eres tú, podrías usarlo para ganar. Ye se quedó en silencio. Cuéntame la segunda opción. Puedo negociar con ellos. Pueden reescribir las reglas del mundo Honkai.
Si logras terminar el juego bajo sus reglas y obtener la soberanía mundial, dejarán de interferir. Me sobreestimas. Entonces, ¿cuál eliges? La segunda. La primera opción tiene muy pocas probabilidades. Entonces está decidido. Ye asintió para sí. Pero antes de cerrar esa conversación, soltó una última pregunta. La que realmente lo preocupaba. Por cierto, ¿de dónde salieron Sin Nombre y Baoyu? Había jugado durante demasiado tiempo con esos dos tramposos. Ya no le causaban gracia. Necesitaba saber la verdad. Su procedencia. Su propósito, pero la respuesta lo dejó sin aliento. Baoyu, ¿quién es ese? ¿Qué? Ye abrió los ojos de par en par. ¿Ni siquiera tú lo sabes? Por primera vez, la voz mecánica tembló. Se lo de Sin Nombre. Dormí en tus sueños cuando te saqué del universo. No me sorprende que ahora esté despierta. Pero Baoyu. De hecho, empiezo a sospechar que te lo estás inventando para engañarme. No hay rastro de su existencia. Ye se quedó helado. A tus ojos, ¿qué estaba haciendo antes? Manejo de documentos en la gran catedral de Fontaine. Entonces, cuando hablaste de mis preparativos, ¿te referías a cosas de hace un año? Parece que o me estás engañando, o te ha pasado algo que ni siquiera yo puedo comprender. Ye sonrió con acidez. Tu factor genialidad acaba de caer. ¿Lo sabías? La conexión se cortó. Silencio. Ye no se molestó en llamarla de nuevo. Su ex jefa era ahora oficialmente inútil. En cambio, marcó otra llamada. Baoyu. La muchacha apareció casi al instante, con su eterna y dulce sonrisa. Sí, maestro. ¿Qué puedo hacer por usted? Ye la miró, sin fingir más. Baoyu, ¿qué eres exactamente? Maestro, ya te lo he dicho. Hace mucho tiempo. Baoyu se llevó las manos a las mejillas, sonrió y murmuró con ternura. Baoyu es el Baoyu del maestro. Yo solo estoy, a su lado. Capítulo 140, la versión 2.2 comienza oficialmente. Problema, gran problema. La situación se ha salido completamente de control. Ye se frotó la frente, sintiéndose genuinamente confundido por primera vez en mucho tiempo. Alzó la vista hacia Baoyu, y ésta simplemente le sonrió con esa serenidad desconcertante. Tiempo atrás, Ye le había preguntado si ella había sido enviada por ella o por sus enemigos. Baoyu había negado todo, pero, en ese entonces, Ye no le dio mayor importancia. Ahora, sin embargo, la cosa era distinta. Terriblemente distinta. Con todo su conocimiento, Ye no podía entender el plan de Baoyu. Ni siquiera tenía un punto de partida para especular. Ni siquiera ella, esa omnipotente figura, conocía el origen de Baoyu. Ni siquiera ella podía percibirla. Había sido completamente engañada. Eso era demasiado. Ye suspiró. Cerró los ojos lentamente y comenzó a reorganizar sus pensamientos. Cuando volvió a abrirlos, su mirada era serena. Déjame hacerte una pregunta, dijo al fin. Maestro, por favor, pregunte. Baoyu responderá todo lo que sepa. ¿Qué puedes hacer? El maestro se ha convertido en un personaje Yagebel en Genshin Impact. Al gestionar tu popularidad, puedes obtener cualquier cosa de Baoyu. Está bien, lo entiendo, respondió, como si esa respuesta vaga pero familiar le bastara. Ye dejó de lado todo lo incomprensible. No importaban ya los objetivos de Baoyu, ni lo que ella planeara. Lo que había que hacer seguía siendo lo mismo. Lo demás era irrelevante. ¿El misterio era más confuso que antes? Sí, ¿la incomprensión se había profundizado? También, pero eso no cambiaba nada. Era solo que su herramienta de trampa, ya de por sí incomprensible, se había vuelto aún más ininteligible. Mientras siguiera siendo una herramienta, a Ye no le importaba, así que olvidó todo lo demás. Había que concentrarse en lo que tenía delante, y lo que tenía delante era un problema muy real. Tengo que prepararme adecuadamente para no morir a manos de Zenemon y convertirme en víctima de mi propia historia alternativa. Ese era ahora su mayor temor. Morir a manos de su propia cuenta alternativa. Sería la broma más absurda del siglo. Pero ¿cómo iba a sobrevivir a Zenemon? Porque seamos honestos, Ye no era bueno combatiendo. Incluso controlando a Temis como marioneta, no podría derrotarla. Y en la historia de la versión 2.2, debía enfrentarla él mismo, sin marionetas. ¿Usar su popularidad para fortalecerse? No. ¡Qué desperdicio! Sería mejor crear otras dos cuentas alternativas. ¿No sería más entretenido? Más estético.
Al fin y al cabo, lo que más importa en este mundo es complacer a la vista. Cada cuenta alternativa era un espectáculo, una belleza que podía observar cuando quisiera. Puro deleite visual, ¿usar la popularidad para fortalecerse a sí mismo? ¡Qué pereza! No, no. La vida y la muerte no eran tan importantes. Lo importante era el estilo. Como mucho, practicaría iniciar sesión más rápido. Primero, no iniciar sesión 2 veces en la cuenta de Cenemon. Eso haría la pelea más intensa, más realista. Luego, cuando estuviera a punto de perder, justo antes de que Cenemon lo matara, iniciaría sesión a toda velocidad y organizaría un rescate autocoreografiado. Perfecto. Mientras reaccionara con rapidez, no había nada que temer. Confianza, eso era lo que necesitaba. Confianza en la vida. Ye, ¿por qué estás sentado aquí?, preguntó Paimon. Ye se giró levemente. El viajero y Paimon habían llegado sin que lo notara. Los estaba esperando, respondió, con voz tranquila. ¿Esperándonos? Paimon parpadeó, desconcertada. Ye se levantó y se acercó al viajero. La batalla final se acerca. Pero para derrotar al Shogun Raiden, necesitaremos la ayuda de una persona más. Espero que puedas ir a verla. ¿Quién?, preguntó el viajero. Yae Miko. Es la familiar del Shogun Raiden. Nadie la conoce mejor que ella. ¿Y crees que nos ayudará? Lo hará. Porque ella es quien más desea salvarla. El viajero abrió los ojos, sorprendido. ¿Salvar al Shogun Raiden? Yae Miko te lo explicará. Tú debes encargarte de la Shogun. Yo tengo otra tarea. Ye habló con calma, su voz grave. El verdadero desafío en Inazuma no es la Shogun Raiden, sino Cenemon. Mientras tú luchas contra ella, alguien debe detener a Cenemon. Esa persona soy yo. El viajero lo miró con preocupación. ¿Estarás bien? Sabía de primera mano lo peligrosa que era Cenemon. Ye negó lentamente con la cabeza. Haré lo que pueda. No soy un gran luchador, pero puedo contenerla un tiempo. Si logras derrotar a la Shogun rápido, eso me dará ventaja. Entiendo. El viajero asintió con firmeza. Yo también haré lo mejor que pueda. Así comenzó oficialmente la historia de la versión 2.2. Sí, justo después de cerrar la 2.1, Ye se lanzó de cabeza a la siguiente. Este era el mundo real, después de todo. Muy distinto del juego que juegan los jugadores. Y la versión 2.2 marcaba el cierre del arco de Inazuma, aunque el verdadero propósito de Ye en Inazuma iba mucho más allá de este arco. Para obtener lo que deseaba, debía cambiar la voluntad de Ei. Después de todo, si la voluntad de Ei no cambiaba, entonces Makoto no aparecería. Por eso, Ye estaba inusualmente serio esta vez. Por el bien de su objetivo, sin importar cuán fuerte fuera Cenemon, estaba dispuesto a darlo todo. Pero antes de eso, tenía que aclarar su mente. Había recibido demasiada información ese día. Incluso Ye no podía quitarse de encima las dudas sobre Baoyu. Su desconfianza le pesaba. Hasta su conversación con el viajero se sintió distraída, y eso era perjudicial para el desarrollo de la historia. Así que necesitaba alivianarse, separarse de lo que no podía entender, recuperar su enfoque. Bien. Decidido. Esta noche reafirmaré mi lealtad a Lady Forana. Tenía que hacerle saber que su devoción era absoluta, que no abandonaría el barco solo porque un antiguo jefe viniera a tocar la puerta. Lo sentimos, pero no hay vuelta atrás. Desde la cabeza hasta los pies, ya se había convertido en el reflejo de Lady Forana. Achú, Furina estornudó de repente. Miró a su alrededor, algo inquieta. Recordó que Ye le había dicho que los estornudos significaban que alguien estaba hablando de ti, pero pensándolo bien, ¿no es normal que hablen de ella? Con una sonrisa fugaz, Furina dejó de pensar en eso. Actualmente se encontraba en la oficina de Ye, en la gran catedral. Mientras él estaba fuera de Fontaine, su trabajo lo solía manejar Neubillete, pero había ciertos asuntos que ni siquiera él podía resolver. Y entonces, entraba Furina. Ahora mismo, observaba a la mujer frente a ella, frunciendo ligeramente el ceño. Su investigación lleva casi 30 años en marcha, dijo Furina, pensativa. Y han invertido casi 500.000 millones de moras. ¿Puede darme una respuesta clara? ¿Tendrá éxito? Si no, mejor démoslo por terminado. La mujer respondió con total seguridad. Solo necesito otros 50.000 millones. Lady Furina, puede estar tranquila. He comprendido completamente la tecnología que me dio el Obispo Supremo. Las modificaciones alquímicas de Elinas van según lo previsto.
Una vez que reviva, se convertirá en una auténtica forma de vida de este mundo. Furina entrecerró los ojos. Si no recuerdo mal, dijo lo mismo hace 20 años. Y también hace 10. Miró a la mujer, notoriamente ilesa por el paso del tiempo. Ni una arruga. Ni una señal de envejecimiento en 30 años. Suspiró, y firmó el documento. Después de todo, ya habían invertido 500.000 millones. Abandonar ahora sería todavía más costoso. Va, olvídalo. El dinero lo había ganado Ye. Furina no iba a sentir lástima por él. Firma. Sello. Hecho. Ahora sí, a casa. Y a dormir. Ojalá esta noche tenga un buen sueño.